Nintendo 64 DD. Pretendía hacer lo que le ayudaría a Nintendo a ganarle a Sony, pero no fue lo que se esperaba. ¿Qué es Nintendo 64 DD? Se creó en colaboración con Kruid con la intención de ser un lector extra, lo que le permitiría a la Nintendo 64 cargar juegos en el formato de discos. Este venía con un cassette y con un mouse, el cual se usaría en juegos exclusivos de la Nintendo 64 DD, pero lo más importante era el periférico que se conectaba debajo de la consola. El 64 DD fue anunciado en el evento de Shoshinkai de Nintendo de 1995, el que ahora es conocido como Space World. Sin embargo, el 64 DD fue lanzado únicamente en Japón el 1 de diciembre de 1999. Se tenía planeado que saliera en América en el año 2000, cosa que nunca sucedió ya que nunca llegó a ser un éxito, y con el lanzamiento de Nintendo GameCube, algunos accesorios que fueron lanzados o estaban todavía en desarrollo para el 64 DD fueron lanzados en la GameCube. La 64 DD tenía un coprocesador de 32 bits que ayudaba a leer los discos magnéticos y a transferir los datos a la consola principal. Se suponía que sería la respuesta de Nintendo al sistema de Compact Disc que usaba la PlayStation de Sony, la cual era más barata de producir, y además el CD podía almacenar aproximadamente 650 MB frente a los 512 MB que podía almacenar la Nintendo 64 en un cartucho. Un ejemplo claro de esto es el F064, que gracias a la 64 DD podíamos crear nuestras propias pistas para competir contra la máquina o contra un amigo. Hasta estaba planeado agregarle una opción en línea, pero lamentablemente esto nunca se llevó a cabo. Uno de los juegos que traía este periférico era el Talent Maker. Este videojuego estaba en el video promocional y pretendía ser un éxito. Podías crear tu propio personaje o, si lo preferías, cargar fotos con tu cara y colocar tu imagen a tu personaje. Además tenías pequeños minijuegos en donde podías utilizar a tu personaje. La tónica en cuanto a eso era que no hubiera límites en cuanto a la creación en los videojuegos. Nintendo pensaba que este era un buen camino. Pero no solo aportaba en la jugabilidad. Además tenía la posibilidad de conectar a la Nintendo 64 a internet por medio de una suscripción a la denominada RandNet, sistema bastante parecido a la X-Band de la Super Nintendo, la cual mencionamos en el video anterior. Es una suscripción online para el 64 DD. Permitía a los jugadores chatear, leer, escribir mails y hacía de túnel para los juegos multijugador de la Nintendo 64 DD que utilizaban internet. El soporte de RandNet era dado por Recruit y Nintendo.